Bueno, comencemos con Spider-Man Into the Spider-Verse. La historia comienza con una narración por parte de Peter Parker, el cual nos cuenta cómo ha sido su vida desde que se convirtió en un Spider-Man, y para ello utilizan muchos momentos emblemáticos que han acompañado al personaje a lo largo de su historia en el mundo cinematográfico, como podrían ser el beso de Mary Jane, la escena del restaurante, cuando detiene el tren de Nueva York, la evitación de los buses cayéndose por medio de dos cuerdas, su mítico baile de Spider-Man 3 y muchísimas más referencias. En este momento hacen muchísimo hincapié en que él dice que es el único Spider-Man que existe. Ahora se nos presenta el protagonista de la película, el cual se llama Miles Morales. Este tiene que asistir a su nueva escuela, la que durante todo el rato que se nos presenta da a entender que no le agrada para nada. De camino a la nueva escuela de Miles se remarca muchísimo que la relación con su padre no es buena, llegando a haber muchísimas discusiones entre ellos. Ahora tenemos una serie de escenas donde se nos muestra en mayor profundidad las problemáticas que presenta Miles en su nueva escuela, llegando a ser bastante agobiante debido a mucha tarea, profesores exigentes y compañeros que lo miran de una manera bastante extraña. En una de sus clases nos presenta a Gwen Stacy, aunque todavía esta no la ha confirmado todavía, pero todo el mundo sabe perfectamente que es ella. Luego de la escuela, Miles decide ir a visitar a su tío, con el cual se remarca muchísimo que tiene una muy buena relación, siendo mejor que la que tiene con su padre, ya que este sí que lo escucha y hasta le apoya muchísimo con el tema de sus gustos, y para ello decide llevarlo a un subterráneo abandonado donde Miles puede pintar sin ningún tipo de problema, hasta que una araña bastante extraña lo termina picando. Al día siguiente él comienza a experimentar cambios muy extraños en su cuerpo, y ya de paso te termina encontrando con Gwen, la cual utiliza otro nombre que en este caso es Wanda. Es ahí cuando nuestro protagonista decide aplicar la técnica que le enseñó su tío para ligar, pero le termina saliendo muy mal. Terminando con esto, Miles empieza a desarrollar con sus poderes de Spider-Man, como pegarse a las paredes, dejándolo bastante confundido, y gracias a unos cómics que encontró en su cuarto, termina dándose cuenta de que adquirió sus poderes de alguna manera, y para ello vuelve al lugar donde lo picó la araña, pero en ese momento se termina encontrando con Peter peleando contra el Duende Verde. Luego de que todo el revuelo se terminara, Peter termina salvando a Miles, y debido al sentido arácnido termina descubriendo que tienen los mismos poderes, y después de discutir un poco, Spider-Man vuelve a la acción tratando de tener el plan de Kingpin, aunque al final termina fallando y la máquina se activa, pero debido a un fallo, la máquina termina explotando. Es ahí cuando Miles termina encontrando a Peter muy mal herido, y este le pide el favor de que utilice la memoria que trajo consigo para poder destruir la máquina, pero mientras Miles intenta hacerlo, Kingpin termina matándolo. Es ahí cuando Miles, tratando de escapar, se termina encontrando con el Merodeador, uno de los secuaces de Kingpin, pero este logra escapar a duras penas. Poco después de lo sucedido, todo el mundo se entera de la muerte de Spider-Man y deciden hacerle un velatorio. Es entonces cuando Miles va a una tienda y compra un traje para asistir al funeral. Y después de escuchar el discurso motivacional de Mary Jane, Miles decide probarse saltando desde un edificio, pero termina cayéndose y de milagro no se mata, pero termina rompiendo la memoria. Después de esto, Miles va al cementerio para disculparse con Peter por haberle fallado, cuando de pronto un extraño sorprende a Miles y este lo noquea con electricidad, y después de fijarse bastante bien se da cuenta que es otro Peter. Este Peter se llama Peter Ben Parker, el cual es muchísimo más viejo y ha pasado por un montón de problemáticas más grandes, desde la muerte de su tía hasta el divorcio de Mary Jane, y después de eso se nos muestra que debido a una anomalía creada por los portales de antes, lo terminan transportando a la dimensión que conocemos. Mientras todo esto pasa, Miles y Peter P escapan de la policía, para luego, después de estar a salvo, descubrir que ambos son de distintos universos, pero un problema que existe es que Peter P, al no ser de ese universo, tiene problemas con sus átomos, lo cual lo rechazan generando un efecto que lo termina lastimando, y después de mucho discutir, ambos deciden colaborar. Luego de discutir las cosas, ambos deciden ir a las oficinas de Alchemax, debido a que tienen que conseguir información para así poder crear una nueva llave que les permita destruir la máquina de Kingpin. De ahí lo más importante que podemos resaltar es el hecho de que descubrimos que Miles es capaz de hacerse invisible, de que si no logran detener el plan de Kingpin, esta máquina que creó podría generar un agujero negro que lo destruya todo, y que mientras trataban de descubrir la información para poder crear la llave, se topan con una científica, la cual termina a ser una variante del Doctor Octopus, la cual se llama Doctora Octopia. Cuando parecía que iban a ser capturados, se les une a la pelea otro Spider-Man. En este caso se trata de Gwen Stacy, o mejor conocida como Spider-Gwen, quien termina salvando la situación. Luego de la pelea se revela que el motivo de la máquina de Kingpin es que perdió a su familia en un accidente luego de que estos descubrieran quién era realmente, así que le pidió a Octavia que creara una máquina para así poder secuestrar a otra familia desde otro universo. Y ya con todo calmado, se nos revela que los protagonistas tienen que dirigirse a la casa de la tía May para así poder conseguir una nueva llave, y de paso se nos revela que otros 3 Spider-Man llegaron desde otros universos. Están Spider-Noir, Penny Parker y Peter Parker. El plan es que alguien se quede y cierre el portal mientras que los otros Spider-Man vuelven a sus respectivos mundos. Es entonces cuando Miles decide que tiene que hacerlo él, debido a la promesa que le hizo al Spider-Man de su universo. Es ahí cuando entonces los otros deciden poner la prueba de una manera bastante agresiva, hay que decirlo, que termina generando que Miles se sienta de una manera bastante impotente. Mientras iba a casa de su tío, se termina encontrando con el mediador, quien termina revelando su identidad como
el tío de Miles, y después de escapar, ese termina regresando con los demás Spider-Man, pero lo terminaron siguiendo, generando así un conflicto con Kingpin y sus secuaces. Durante el conflicto, Aaron termina descubriendo que Miles es un Spider-Man, y por no matarlo, Kingpin le termina pegando un tiro, dejándolo bastante lastimado. Es ahí cuando Miles termina sacándolo de la escena, pero poco después termina muriendo, sin antes darle unas cuantas palabras de ánimo. Luego de todo el conflicto, los Spider-Man se terminan reuniendo con Miles y le comentan que cada uno de estos perdió a alguien muy importante en sus vidas, haciendo muchísima hincapié en la maldición que tienen que cargar con sus poderes, y es que jamás serán capaces de salvarlos a todos. Y siguiendo con esto, para proteger a Miles, Peter P. lo ata a una silla para que no se ponga en peligro, debido a que sabe que él no está listo. Y es en ese momento donde se nos menciona por primera vez el famoso salto de fe. Poco después llega su padre para darle unas palabras de ánimo y decirle que siempre lo apoyará. Es ahí cuando Miles empieza a controlar sus poderes y para conseguir ese último empujón decide hacer el famoso salto de fe. Y es después de ese momento que Miles Morales oficialmente se convirtió en un Spider-Man, ya con su propio traje dispuesto a ayudar a los demás. Luego de que los Spider-Man se infiltran en la base de Kingpin, se dirigen al sótano donde está la máquina, pero mientras trataban de cerrar el portal son emboscados, donde inicia una pelea en la que se ven bastante superados, más que todo por el hecho de que están bastante debilitados por el desequilibrio de realidades, y cuando parecían que las cosas estaban perdidas, Miles entra en acción para ayudarlos. Es entonces que los Spider-Man logran superar las fuerzas enemigas e insertan la llave en la máquina. En ese momento todos los Spider-Man se despiden y parecen que las cosas están solucionadas, pero no es así, ya que Kingpin quiere acabar con Miles. Luego de todo el revuelo, Peter y Miles se terminan despidiendo, dando inicio a la pelea final, en la cual podemos apreciar cómo Kingpin es muchísimo más fuerte en cuanto a la fuerza que posee Miles, y parece que le va a terminar ganando, pero es ahí cuando Miles decide desbloquear sus poderes de electricidad y termina remontando la batalla, derrotando a Kingpin, salvando a la ciudad y presentándose al mundo como el nuevo Spider-Man. Finalizamos la película con una muestra de la vida de Miles mejorada gracias a todo lo que ha vivido, y se nos da el mensaje de todos estar avanzando en su vida y tratando de mejorar. En la última escena se nos muestra cómo Miles y Gwen se terminan reencontrando por medio de un portal muchísimo más estable. En la escena post-crédito podemos apreciar cómo un Spider-Man del universo 299 tiene un brazalete con el cual puede viajar a otros universos, y para ello decide hacer una prueba viajando al año 67, replicando el famoso meme de Spider-Man, dando así por finalizada la película. Tengo que decir que personalmente la película me ha encantado. Personalmente creo que ha sido una de las mejores producciones que han hecho con respecto al universo cinematográfico de Spider-Man, no solo por su gran premisa, sino por su gran desarrollo y la narrativa que utilizan ahí en la película. Uno de los aspectos que realmente me gusta destacar de esta película es cómo la trama se desenvuelve bastante bien por momentos, porque es una historia de autodescubrimiento que tiene que ver con Miles Morales, el cual tiene que acostumbrarse a su nueva vida siendo un Spider-Man, y gracias a todas las situaciones que ha vivido le permiten madurar y poder aceptar ese lado suyo, convirtiéndole en uno de los personajes mejor escritos en el universo de Marvel, sinceramente, en mi humilde opinión, la verdad. También quiero recalcar muy bien cómo los secundarios fueron utilizados en esta película. Creo que todos los Spider-Man fueron aprovechados de una manera bastante bien, unos más que otros, pero creo que todos tuvieron sus momentos de gloria. Aunque tengo que decir que hay un momento que realmente no me termina de convencer muchísimo con esto, y es la escena en la que están probando a Miles. Es decir, yo entiendo perfectamente que la tarea es complicada y que quieren ponerlo a prueba para ver si está listo, pero creo que la manera en la que lo hicieron fue bastante agresiva y muy borde. Es decir, el Spider-Noir le empieza a dar puñetazos de un segundo a otro cuando él dice que nunca peleó en su vida. La Penny le pone que es que a hackear una computadora en unos segundos y luego después lo empiezan como a presionar de una manera bastante exagerada. Como digo, entiendo el contexto y lo que tiene que ver, pero no sé, creo que existen formas y formas. Creo que el único que se comportó de una manera bastante empática es el Peter Beck, que es el único que sinceramente supo conocer los límites del mismo Miles y es el que actúa de manera un poco más empática. Con Spider-Gwen sí que es cierto que se muestra también un poco empática, pero es como que hay un contraste, porque en una escena en la que están en el autobús le hace hincapié en que es muy difícil ser un Spider-Man y le dice que entiende muy bien que es muy difícil hacer esto solo, y luego después se comporta súper borde y súper agresiva con él cuando están haciéndole la prueba. No sé, me parece como un contraste muy extraño. O sea, supongo que algunos dirán que es para que esté preparado para la misión y todo eso, pero no sé, esos contrastes me parecen muy extraños y no sé, quedan muy raros, o al menos yo lo entendí así, sinceramente. Con respecto al villano, tengo que decir que está muy bien hecho, sinceramente. Creo que Kingpin es un personaje que realmente intimida muchísimo. La motivación que lo mueve es bastante coherente, es decir, el tipo se nota que está destrozado por lo que le hizo a su familia, aunque se demuestra sinceramente que sigue siendo un villano y un HP, porque estaba dispuesto a robarle a la familia en otro universo solo para poder saciar el hambre de lo que él mismo cometió, porque es su culpa indirectamente de lo que pasó, porque sí, él no causó el accidente, fue algo que sinceramente pasó, pero si se hubiera concentrado en hacer su vida con su familia de manera feliz y no meterse en el crimen organizado,
creo que nada de eso hubiera pasado. Al menos su motivación es bastante convincente, no como muchos otros antagonistas que sinceramente sus motivaciones no te permiten ni empatizar y son demasiado estúpidas, sinceramente, si nos ponemos a pensarlo. Con respecto al tema de la música, tengo que decir que personalmente me quito el sombrero, en serio, es una muy buena banda sonora y las canciones utilizadas quedan perfectamente. Y eso es algo que muchas películas realmente no entienden. Para que una película tenga buenas canciones, no necesitan necesariamente ser canciones actuales o famosas o canciones viejas para que cojan un boom. No, simplemente necesitan poner canciones que se adecúen al ambiente y a la situación que están viviendo los personajes, ya sea muy antigua o muy nueva. Normalmente siempre utilizan las más actuales para que la gente joven pues se sienta identificada, como decir, esto es mi canción, está muy buena la canción. No, aquí personalmente combinan de todo, desde canciones suaves hasta canciones movidas y potentes. Sinceramente creo que lo hicieron bastante bien y queda muy bien con respecto a todo lo que envuelve sinceramente la película. Y ahora quiero hablar sinceramente de la razón de este video y el que para mí es el mejor momento de toda la película, y es la escena del salto de fe. El salto de fe, ¿qué es lo que muchos entenderían respectivamente con este tema? ¿Qué es lo que significa realmente el salto de fe? Y no, para quienes lo están pensando, no es literalmente ir a un edificio, a una superficie alta y saltar. No, yo interpreto el salto de fe como una situación límite donde la persona rompe una barrera que le impide superar un obstáculo para poder afrontar una nueva situación a pesar de las dificultades que lo convienen significativamente. ¿Con esto a qué me refiero? Bueno, la escena que más lo representa sin duda es la de Miles, por eso el nombre del video. En esta, Miles sinceramente tenía bastante miedo con el tema de no poder cumplir con las expectativas de los demás. Al adquirir los poderes de Spider-Man sin este quererlo y toda la presión que lo cargaba, era algo que sinceramente lo atormentaba. Y en el momento en el que Peter le menciona el salto de fe, es cuando él sinceramente se da cuenta de que lo que necesita es romper una barrera imaginaria en su cabeza, ese límite que se estaba poniendo a sí mismo. Por eso, en su situación, para poder romper ese miedo y poder convertirse en un Spider-Man de verdad, decide saltar desde un edificio alto que, como vimos anteriormente, no podía hacerlo, y lo logra. Y de hecho, algo que sinceramente quiero resaltar con esta escena es que cuando él está a punto de saltar, podemos notar que rompe varios fragmentos de la ventana. Eso se debe a que, como todavía tenía miedo, sus dedos todavía seguían pegados a los vidrios y se terminaron rompiendo, demostrando que a pesar de que él lo hizo, seguía teniendo miedo, pero eso no le importó para poder afrontar la situación, y gracias a eso es que pudo poder convertirse en un Spider-Man. Y el salto de fe no es algo que simplemente se le aplica a Miles Morales, esto también se aplica para dos personajes también de la película, quienes son Peter B. Parker y Gwen Stacy. Con Peter, ¿cuál es el problema? Como muchos vimos a lo largo de la película, el personaje tiene bastantes arrepentimientos, tantas malas decisiones que tomó en su vida, pero hay una que la atormenta muchísimo, y es el haberle fallado a Mary Jane, a su mujer. Después de todo lo que pasó, sinceramente, el tipo se nota que es bastante borde con varias personas, pero porque no quiere devolverle a fallar a alguien, ni sentir la culpa de que no estuvo para esa persona. Eso es algo que sinceramente la atormenta, y de hecho, no sé si muchos lo notaron, pero en varios momentos siempre era Peter el que quería sacrificarse. Pero realmente Peter no quería sacrificarse por lo que era lo correcto, no en cierta parte, sino porque quería usarlo como una excusa para poder liberarse de ese dolor, de ese sufrimiento, de eso que lo estaba atormentando. Cuando le dice a Miles muchas veces, yo quiero cerrar el portal, no es porque él quiera salvar al mundo, sino que él quiere acabar con su dolor y con su sufrimiento. Miles lo nota muchísimas veces, y es por esto que él mismo le dice que él tiene que afrontar sus situaciones, sus problemas. Y de hecho me gusta porque cuando se despiden él mismo se pregunta, ¿y qué pasa si lo vuelvo a arruinar? Y Miles le responde con su mismo mensaje, el salto de fe. Y ahí es donde al final de la película podemos ver que Peter aplicó su propio salto de fe con Mary Jane. Porque incluso si al final no la vuelven a estar juntos o si vuelven a estar juntos, eso no importa. Porque Peter ya superó su propio salto de fe, porque ya le hizo frente a esa barrera que tanto lo atormentaba, y era no volver a ver a Mary Jane o enfrentarla o estar con ella. Así que él por fin rompe dicha barrera y afronta la realidad, esforzándose como se debe, no haciendo un sacrificio y esperar a que la vida lo perdone. No, él se esfuerza para cumplir eso, pero para ello tuvo que dar el primer paso, y el salto de fe lo ayudó. Y el último personaje del cual me gustaría hablar, que también aplica el salto de fe, es con Gwen Stacy. Como también vimos a lo largo de la película, se nos remuerca muchísimo que ella tiene un sufrimiento bastante, al igual que con Peter, y es el hecho de que, como no pudo salvar a su mejor amigo, ella decide aislarse de los demás, no tener amigos, porque supuestamente para ella los amigos eran una distracción para sus deberes como Spider-Man. Pero eso es mentira, ella realmente no hacía esto para proteger a los demás, sino para protegerse a sí misma,
porque no quería volver a pasar por la situación de perder a alguien importante, a un amigo, el no estar con él. Por eso cerró su corazón y no quería relacionarse con nadie, porque no quería volver a cargar con esa responsabilidad. Por eso, al final de la película, ella también da su propio salto de fe. En este caso, al volver a abrir su corazón y permitir que otras personas estén ahí para ella. En este caso, podemos verlo con Miles al volverse su primer amigo en mucho tiempo. Esto, sinceramente, lo podemos asociar muchísimo con la vida real. ¿Cuántas personas no han querido tener una mascota o estar con una persona querida, pero no lo han hecho? Y no porque no les importe esa persona o no quieran esa mascota, sino porque realmente tienen miedo de encariñarse con ella y que si la cosa no sale bien o si se termina yendo, terminan sufriendo. La realidad es que todos vamos a terminar sufriendo, eso es un hecho sinceramente, y cerrar nuestro corazón no va a impedir ese sufrimiento. Lo que podemos hacer es sinceramente arriesgarnos y experimentar esos dolores para poder seguir mejorando y al menos tener un bonito recuerdo de ello, porque el caso de la mascota, sí, puedo tener una mascota y se me puede morir y lo voy a pasar mal, claro que sí, pero realmente lo que importa no es el sufrimiento, sino los buenos recuerdos que me generó dicha mascota, o esa pareja, o ese amigo, o ese familiar, o quien sea, eso no importa. Abrir tu corazón es una parte fundamental para toda persona, y Gwen Stacy lo aprendió, pero para ello tuvo que dar, como digo, un salto de fe. Y bueno, creo que sinceramente eso sería todo lo que tendría que comentar. Sinceramente, como conclusión, la película es muy buena y es recomendadísima para cualquier persona, ya sea muy fanática de Spider-Man o de los superhéroes, o ni siquiera que sea fanática, con simplemente verla. Tiene un montón de moralejas, una animación espectacular y un montón de personajes que sinceramente te van a encariñar. Y nos toca esperar a la secuela, Across the Multiverse. Sinceramente, le tengo muchísimas ganas. Y eso sería todo, así que nos estamos viendo. Chao.